en este caso vamos a calcular otra área o superficie de una figura compleja y en este caso tenemos pues un cilindro y un cono. Entonces, lo que dije ya en el ejercicio anterior, no puedo calcular el área del cilindro, el área del cono y unirlas porque este círculo que hay aquí, que es el punto de unión, lo estaría contando. Y eso no es superficie, eso está dentro de la figura. Si vemos la figura sólida, eso está dentro. Entonces no es superficie exterior. Es el punto de contacto, pero el punto de contacto no es superficie, porque se ha quedado dentro. Verlo de otro punto de vista. Si hacemos esta figura, lo que tenemos en realidad aquí es un círculo, aquí tendríamos una cara sin que si estiráramos sería un rectángulo, aquí tendríamos pues lo que es el área lateral de un cono, tendríamos esas tres piezas. Si ahora pegáramos un tajo por donde se une cono y cilindro, ¿qué nos ocurriría? Pues tendríamos que aparece este círculo tanto en un lado como en el otro, ¿de acuerdo? Es decir, al hacerlas por separado tendríamos que quitar dos veces lo que sería el punto de contacto, porque ese se pierde, ¿de acuerdo? O se gana si estamos partiendo la figura. ¿Qué ocurre? Que lo ideal es que lo veamos por piezas y calculemos cada pieza. Aquí tengo un círculo, aquí tengo el área lateral de un cilindro y aquí tengo el área lateral de un cono. Y entonces sumo ambas piezas y listo, ¿de acuerdo? Bien, voy a ir viendo las diferentes piezas. Por un lado tenemos esto, lo que sería el área lateral del cono, que tiene una forma, si lo extendiéramos, pues como un triángulo, pero es curvo, porque esta parte sería curvo aquí. Y sabemos que su fórmula, la fórmula de este área, vamos a llamarlo área 1, es pi por r por g. El problema es que g es la línea que va por el borde y no la tenemos, ¿de acuerdo? Es decir, esa línea no la tenemos, la tendremos que calcular, ¿vale? Pero bueno, sigamos viendo. Luego tenemos la cara, que sería solo la cara exterior, es decir, vamos a dibujar, esto sería solo esta parte. Esto solo sería esta parte, ¿vale? Esta parte no sería los círculos de encima, que si los tiramos, pues es un rectángulo, que es muy fácil de calcular porque simplemente era el perímetro, que es un círculo, ¿vale? Pi 2pi por r por la altura. ¿De acuerdo? Porque esto mide lo que es una circunferencia, es decir, esto mide 2πr y luego la altura pues ya nos sale lo que sería el rectángulo. Y lo queda un círculo de tal que tengan de la radio y eso sigue siendo un círculo, eso ya está, lo estamos viendo planos, ¿vale? Y sería el área tercera, que sería en este caso pi por r cuadrado. Bueno, pues estas las tenemos muy fáciles, porque si hablamos de aquí, tenemos que mide radio 4, pues pi por 4 al cuadrado, 16pi, ¿vale? Que si le hacemos el resultado aproximado, nos sale que 50,2654, ¿vale? Este lo voy a hacer con 4 decimales para que veamos que es suficiente, ¿vale? Pero bueno, podéis utilizar todos. En este caso, pues nada, tendríamos 2pi por 4 por una altura que en este caso es 5, ¿vale? Y serían 20, 40pi, es decir, que el resultado aproximado sería 125,6637, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que calcular la generatriz. ¿Qué tenemos que hacer para la generatriz? Pues bueno, vamos a tener que vamos a hacer aquí la generatriz. Pues vamos a tener que, si vemos el perfil del cono, volvemos a tener un triángulo donde la altura es un cateto, donde aquí, como si hablamos del círculo, el radio es el otro, ¿vale? El radio es decir que 4. Y aquí pues tenemos que calcular la altura, pero la altura del cono, no nos vale la altura de la figura, que es más de eso, porque es la del cilindro más el cono. Pero bueno, es fácil de calcular porque toda la figura mide 6, quitamos la del cilindro, son 5, y obtenemos que es 1. Y nosotros queremos g. Entonces g, pues nada, teorema de Pitágoras, como en casi todos estos ejercicios, en el que yo tengo que coger pues 1 al cuadrado, más en este caso 4 al cuadrado, es decir, va a ser 16,1 la raíz de 17, y la raíz de 17, pues voy a cogerla aquí, ¿vale? Y la voy a coger, pues como hemos dicho, con 4 decimales de precisión, ¿de acuerdo? Bien, y ahora una vez tenemos esa generatriz, ya nos podemos llevarlo al caso que tenemos aquí, es decir, el caso que tenemos aquí es pi por un radio de 4 por la generatriz que hemos calculado, 4,1231, ¿vale? Voy a cogerla solo con 4 para que veáis que no hay problema, en lugar de que siempre lo hago, que es cogerlo todo, pero bueno,
simplemente para que veáis que con 4 decimales suele ser suficiente. Por 4 y por pi. ¿Vale? Nos dice que esta respuesta es 51,81240,2 puntos suspensivos. Bien. Y ahora nos queda calcular el área total, pero el área total no va a ser más que la suma de las 4 que hemos dicho. Es decir, la suma de área 1 más área 2 más área 3. Así que lo único que tenemos que hacer, lo voy a hacer con 4 decimales. La primera, 51,8124. Aquí tendríamos 125,6637. Y aquí tendríamos que la última es 50,2654. Así que lo único que tenemos que hacer es sumar las 3. 51,8124 más 125,6637 más 50,2654. Hay que tener cuidado de que en estos casos no nos equivoquemos en los cálculos. Bien, nos quedaría 227,741. Como nos vamos a quedar con dos decimales, miramos que este es pequeño, es decir, 227,74. Pues repasemos. Tenemos por un lado que calcular el área lateral de este cono, que no hace falta la generatriz y vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras con el radio y la altura del cono para calcularlo. El área lateral del cilindro, que es bastante fácil porque es simplemente 2πr por altura, y la base circular única que tenemos, que sería πr cuadrado. Una vez los tengamos todos, solo hay que tener que sumarlo. En este caso dice que son 227,74, coma baja por supuesto, y como he mantenido la misma figura para que repitiendo se os quede el procedimiento, pues vamos a dejar el resto sin hacer. Y vemos que el primero, que es el que hemos hecho, está todo correcto.